Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del programa Lidera tu Futuro. Bien, lo primero de todo queremos agradeceros vuestra participación. Estamos esperando que este programa sea lo más interesante posible. Veníamos la sesión anterior hablando sobre cómo poder acercarnos a los periodistas, a los medios de comunicación desde un primer momento, cómo poder utilizarlos también un poquito para poder desarrollar nuestro modelo de negocio, para darnos a conocer como juristas. Y en la sesión de hoy vamos a aprender a cómo ser más productivos por medio de la innovación. La verdad que también este programa también está pensado para que no solamente penséis en el tipo de abogados que queréis ser, sino también en cómo queréis trabajar. Es importante, a lo mejor, si tenéis experiencia en despachos, tal vez con métodos más tradicionales, pues es importante a veces romper los esquemas y enseñar sobre todo a las nuevas generaciones, que se puede trabajar de manera diferente y ser igual de eficiente, igual de productivo, igual de eficaz a la hora de hacer las cosas. También nosotros, os hemos dicho 1000 veces que apostéis por la innovación, para la digitalización de vuestros despachos, para que economicéis un recurso que cada vez es más limitado, que es el tiempo. Entonces, para todo ello, pues hoy os hemos traído a una experta en transformación digital, que es Rocío Ramírez Torres, que es directora de procesos legales en MC Soluciones Legaltech, que como ya os he dicho, es experta en transformación digital. Yo creo que os va a dar una visión general sobre la situación en la que estamos ahora, sobre las herramientas digitales que debéis de conocer. También va a poder resolveros dudas, inquietudes que vosotros tengáis, y sobre todo yo creo que viene aquí también para conectar con vosotros, intentar cambiar también un poco el chip. Y la verdad, queremos, por supuesto, todo esto va dirigido para vosotros, así que intentad ser lo más participativos posibles. Para todos aquellos que seáis nuevos, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que va a utilizar Rocío hoy con nosotros, y también tenéis un pequeño cuadrito en el panel de mandos a la derecha en el cual nos podéis hacer llegar las preguntas que consideréis. Ninguna pregunta es una tontería. Podéis hacernos llegar también experiencias personales, cosas que os hayan pasado, que la verdad que Rocío es una crack, es una, una profesional de nivel 10 y para nosotros es un placer que pueda estar esta tarde con nosotros y que también lo podáis estar vosotros con nosotros. Rocío, yo sin más dilación, te cedo la palabra para que comience tu sesión, y por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid queremos darte las gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias al Colegio de Abogados de Madrid por permitirme estar aquí. Esperaros que creo que me he hecho un poco de lío. ¿Estoy compartiendo ya, Alberto? Sí. Vale, entonces ya no... Vale, perfecto. Pues entonces es que me ha dado ya la opción. Y como decía Alberto, ha mencionado dos conceptos que para mí son fundamentales, que son romper los esquemas y que el tiempo es un recurso muy preciado. Efectivamente, los abogados, pues resulta que somos de los profesionales más tradicionales y más chapados a la antigua que puedan existir, independientemente de los jóvenes que seamos. Sí que es cierto que yo ya pertenezco a una generación que probablemente muchos de vosotros pues seáis muchos más jóvenes. Yo viví la era del papel, viví la era de los faxes, viví la era de las notificaciones en casillero, los tomos de jurisprudencia en papel, y todo esto parece como muy lejano. Pero realmente esas comparaciones son las que nos van a hacer darnos cuenta cómo efectivamente podemos trabajar de otra manera, porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, los profesionales seguimos trabajando de la misma manera, pero en un entorno digital. Me explico. Hemos pasado de los archivos físicos en papel a archivar exactamente de la misma manera, pero en las carpetas del Windows. O hemos pasado a tener ese archivo Windows en una nube. Y bueno, pues sí, pues puedes trabajar desde casa, puedes trabajar desde la oficina, puedes trabajar desde el sitio en el que te encuentres, pero que sí que es cierto que tenemos que se sigue trabajando de la misma manera,
¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales aún no contamos con herramientas que nos ayuden a hacer parte de nuestro trabajo. Y es en este sentido de lo que yo vengo en este sentido en el que yo vengo a hablaros esta tarde, de cómo las herramientas digitales pueden hacernos nuestro camino más fácil y cómo innovar nos puede diferenciar. Porque otra cuestión que no cabe duda es que cada vez la carga documental es más intensa, cada vez la gestión de los asuntos requiere de más trámites, de más reportes, de más correos, de más informes, de más papeleo, y nos pasamos las horas muertas gestionando todas estas tareas que tampoco requieren de gran enjundia, y en definitiva no podemos aplicarla, no podemos hacer un juicio de valor jurídico, no podemos aplicar nuestros conocimientos legales, que es en definitiva para lo que nosotros estudiamos derecho, para poder definir estrategias jurídicas, procesales, contractuales, planteamientos de una relación contractual, de cómo estructurar una relación entre las partes, cómo articular un recurso o cómo enfocar una demanda. Y la realidad es que el tiempo se nos va en la mayoría gestionando partidas de escaso valor, que también vienen con plazos, y resulta que a las cosas importantes pues prácticamente no le podemos dedicar todo el tiempo que se requiere. Antes de empezar, yo quisiera decir, por favor, sentiros con total libertad para interrumpirme, para lanzar las preguntas que queráis sobre la marcha sin necesidad a que yo os invite a ello, porque sé que voy a hablar de cuestiones que a lo mejor luego voy avanzando, yo que también voy saltando de un lado a otro, luego se os escapa la idea o la página de la presentación en la que queríais enfocaros ya la he pasado. Por lo tanto, sentiros con total libertad de ir lanzando vuestras preguntas y, como bien planteaba Alberto, vuestras experiencias personales, profesionales, para ver si tenemos aquí un debate interesante con el que ir viendo de qué manera la tecnología y la innovación puede ayudarnos a ser más eficientes. No sé si habréis tenido la oportunidad de echarle un vistazo a la presentación, pero creo que lo principal aquí es determinar por qué debemos innovar, y ahora vamos a verlo. Porque todo el mundo habla de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la transformación digital, y luego uno trabaja en una estructura de un despacho consolidado o ya con cierto bagaje, o está empezando su actividad y más o menos ve, oye, pues tampoco, bueno, pues a todos nos puede ir mejor, pero ¿por qué esto de innovar y transformarnos? ¿Por qué tanta necesidad? Si más o menos me va bien como gestiono ahora. Entonces ahora vamos a ver el por qué. También vamos a ver cómo la innovación y la tecnología nos puede facilitar el ejercicio de nuestra profesión. Cómo podemos visualizar una manera más fluida, más ágil, más dinámica de hacer nuestro trabajo, sin que las horas se consuman en trámites de escaso valor, de papeleo, y que al fin y al cabo se constituye o se termina convirtiendo en una espiral o en un bucle constante de picar datos y de mandar email y gestionar y de archivar y que en definitiva es desmotivador, la verdad. También vamos a ver cómo podemos mejorar eficiencias, cómo buscarlas, cómo detectar qué maneras tenemos de avanzar y de progresar, y los retos a los que nos encontramos, que no son pocos, que son servicios profesionales cada vez más competitivos y en el que la calidad obviamente debe ser el principal objetivo. Vamos a ver nuevas metodologías de trabajo y cómo podemos mejorar la gestión a través de herramientas digitales y de las nuevas soluciones que esta revolución tecnológica nos ofrece. Y luego, con un poquito de más detalle, pasaremos a ver ideas o casos de uso y casos prácticos de automatización de tareas y cómo la innovación nos va a diferenciar. Entrando ya un poquito más en detalle, aquí la principal cuestión o el punto de origen sería, pero innovar, ¿por qué? ¿Por qué debemos innovar? ¿Qué es esto de...? Ya bastante tengo yo con tener que estudiarme pues los nuevos criterios jurisprudenciales de una materia en la que estemos especializados en el despacho,
o una nueva modificación a una ley que sea de aplicación a los asuntos que yo llevo, y estudiar para plantear una demanda de un asunto que no gestiono yo habitualmente. Ya nos cuesta eso, ya invertimos bastante tiempo en formarnos en estas materias, que es esencial en nuestro trabajo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué es tan importante la innovación? Pues veréis, hace poco leí una noticia que me dejó en estado de shock, sinceramente, porque eso te hace un poco aterrizar y darte cuenta del nivel de competitividad que hay en el sector legal en España, y es que leí que en toda Francia hay los mismos abogados que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces dices, Dios mío, pues que haya negocio para todos es complicado, y si lo hay, oye, pues bendito sea, pero lo que está claro es que en un sector tan concurrido diferenciarnos va a ser clave, porque es lo que va a permitir pues que nuestra cartera de clientes se engrose cómodamente y que al fin y al cabo tengamos un volumen de negocio que haga viable y rentable nuestro proyecto, ¿no? Nuestra actividad. Es por eso que la innovación se constituye un elemento esencial. ¿Por qué? Porque al margen de que al final de esta sesión veremos en qué nos va a ayudar a diferenciarnos, realmente la innovación es lo que nos va a permitir mejorar. ¿Por qué? Porque la innovación no es más que introducir alguna novedad en procesos que ya tenemos aprendidos, que ya tenemos adquiridos. Es introducir un elemento diferencial, un elemento distintivo. Y normalmente, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues cuando se aplica este elemento, siempre se hace en una tónica de mejora. Lo que se va buscando es o bien abaratar costes, o bien ser más productivos, o bien incrementar la calidad de los productos o los servicios que ofrecemos. ¿Esto qué implicaciones va a tener? Pues que si abaratamos costes, quiere decir que con los mismos recursos vamos a poder producir más. Si somos más productivos, quiere decir que vamos a poder abarcar más capacidad de trabajo sin necesidad de incorporar nuevos miembros al equipo, o sin necesidad de tener que estar más horas que un reloj, porque lo que está claro es que cuando te encuentras con las jornadas maratonianas que nos encontramos, pues porque las vistas que tenemos se alargan hasta el infinito, te ha surgido un par de reuniones que no tenías previstas, la carga de trabajo habitual, y luego al final del día resulta que tienes 2 vencimientos en gracia que todavía no has tenido la oportunidad de ponerte a preparar. Claro, las jornadas se alargan hasta el infinito, y eso es sostenible pues si es algo puntual, pero si se termina convirtiendo en la tónica habitual, nos encontramos con un serio problema, y es que o bien la calidad se va a terminar viendo afectada, o bien tenemos que incorporar a alguien en el equipo que nos eche una mano, por lo tanto se incrementan los costes. ¿Y cómo podemos conseguir esto de innovar? Pues la verdad es que hay tantísimas posibilidades como podamos imaginar, porque realmente respecto de la innovación no hay números clausos. Esto es a ver qué se te ocurre y si efectivamente nos ayuda a mejorar. La realidad es que esta innovación ya se ha aplicado de forma efectiva en otros sectores, otras industrias, y ha funcionado a la perfección y los ha transmutado los sectores en los que ya se ha aplicado. Un ejemplo, el de la música. Comentaba antes con Alberto que los de una determinada generación pues ya nacimos con los Walkman. Bueno, los Walkman ya, aquello era ya un avance ya a cierta edad. Las cintas había que rebobinarlas cuando papá no gastas pila con un boliví, y poder optar a la música que tú quisieras pues requería tener que ir a la tienda, tener ya tu CD comprado o tu cinta, y eso de querer escuchar lo que tú quisieras en el momento que tú quisieras era como una quimera. Hoy en día con Netflix, con Spotify o con YouTube Music, por ejemplo, tú seleccionas la canción que quieres y en un segundo pues estás escuchando lo que quieres, como quieres y donde quieres. Otro ejemplo, Netflix, pues yo recuerdo que un plan chulísimo mío de los fines de semana, el viernes, era ir al videoclub a alquilar una película. Entonces, pues ahora tú te sientas y miras en la plataforma que tú tengas, o Netflix, o Amazon Prime, HBO, Disney Plus, la que se te ocurra,
que algo puedes ver. Y además, si no, pues te metes en cualquier plataforma, te registras, alquilas la que quieres o la compras y se acabó. Y además a todo esto, pues por ejemplo, otros ejemplos, Airbnb, o sea, olvidaros de los gastos de las cadenas de hoteles en personal, en instalaciones, en inmuebles, o Uber o Cabify, son todos ejemplos de negocios completamente transformados como consecuencia de la innovación. Y en todos ellos el abaratamiento de costes es infinito, o sea, la escalabilidad del modelo de negocio es tremendo. ¿Por qué? Porque tiene unos costes de desarrollo a lo mejor altos, como puede ser desarrollar la plataforma de Spotify, de Netflix, pero una vez la tienes preparada, desarrollada y como producto comercializable, sin ningún tipo de coste la puedes escalar hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, se multiplican de forma significativa todo lo que es la productividad, la rentabilidad. Y luego para el usuario nos encontramos con una ventaja extraordinaria, y es que no tienes que gastar dinero en música si no te importa escuchar los anuncios, claro, de Spotify, por ejemplo. Pero si tienes tu premium, pues ya sabes que con un pequeño coste mensual estás accediendo a toda la música que quieres. Vaya chapa que os estoy dando de otros sectores, vamos a ir ya centrándonos en el sector legal, que yo creo que es de lo que estamos aquí, de lo que tenemos que hablar, y es para lo que estamos aquí. La innovación y la tecnología se van a constituir como elementos facilitadores del ejercicio de la abogacía. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque la transformación digital, ¿qué es lo que hace? Es un apoyo esencial a la hora de mejorar eficiencia. Al hilo de la mejora, de la palabra mejora y de eficiencia, me gustaría traer a colación una frase del célebre Lord Kelvin, que yo siempre traigo a colación, que decía que lo que no se define no se puede mejorar, lo que no se define no se puede medir, perdón, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Qué significa esto? Pues que si queremos diferenciarnos, si queremos progresar, si queremos tener una ventaja competitiva respecto del resto de los profesionales, si en definitiva queremos buscar eficiencia, es esencial definir. Pues definir una tarea sobre la que queramos. Por ejemplo, captar X clientes al mes. Pues me propongo al principio 10 y luego subimos a 15 y luego a 20. Ahí estamos mejorando, estamos definiendo, estamos midiendo. Por ejemplo, en capacidad de trabajo. Oye, pues yo tengo capacidad pues para llevar X asuntos de forma normal, de forma asequible y accesible, X expedientes al mes. De los 10 clientes que a lo mejor me haya propuesto captar, pues sé que tengo capacidad para trabajar y para llevarlos. Pero, oye, ¿y si introduzco herramientas digitales que en vez de gestionar 10 me permite gestionar 20? Ahí es donde ya, si tenemos definido cuáles son nuestros objetivos y sobre los que queremos trabajar, podremos efectivamente medir los progresos que vayamos obteniendo y podremos ir mejorando en eficiencia. Porque al fin y al cabo, todo lo que son las nuevas metodologías que se están aplicando en el sector legal a la hora de gestionar nuestros asuntos, de gestionar nuestro despacho como modelo de negocio, o de trabajar y relacionarnos con los clientes o con nuestros proveedores, nos van a garantizar o nos van a ofrecer pues una eficiencia, una accesibilidad, una inmediatez, una agilidad, operatividad, un trabajo colaborativo, todos estos conceptos que pongo aquí: monitorización, incremento de la productividad y de la competitividad, por referir algunos, y lo vais a ver claramente. Un teléfono móvil, por ejemplo. Cuando no teníamos estos teléfonos móviles de última generación, uno estaba en el pasillo del juzgado esperando a celebrar una vista, y si la vista se demoraba 2 horas, eran 2 horas muertas, que echabas la chapa al procurador que te acompañara, al compañero, echabas un rato agradable de cháchara, se confraternizaba aún más con los compañeros de profesión, pero al fin y al cabo eran momentos improductivos. En cambio, tú ahora estás sentado en el pasillo del juzgado esperando a entrar en sala, estás leyendo el correo electrónico, estás revisando un documento que a lo mejor tienes que
estás en vías de transar un asunto de forma previa a la vía judicial y estás revisando el documento, haciendo apreciaciones y puntualizaciones al compañero para ver cómo terminamos de cerrar el asunto. Puedes atender, pues ir revisando consultas que te hagan los clientes, puedes hacer transferencias, comprobar que un pago que estés esperando pues te ha llegado. En fin, millones de cuestiones que antes no podíamos hacer y que en definitiva te van a permitir ser más eficiente, vas a poder tener accesibilidad. Si además, por ejemplo, tienes un software de gestión en el que puedas conectarte desde tu teléfono porque esté en la nube, puedes tener acceso a expedientes y poder responder a consultas de clientes. Ya te está dando una accesibilidad, una inmediatez y una agilidad que antes no teníamos. Vamos a poder ser más operativos en el sentido de más dinámico, que podamos estructurar nuestra actividad enfocada realmente en los aspectos más importantes y dedicarnos a lo que aporta valor a nuestro negocio. Luego el trabajo colaborativo, pues antes revisar un documento significaba yo lo hacía, lo mandaba por email, lo revisaba el otro, te ponía apreciaciones. Ahora ya con el control de cambio, pues ya es mucho más dinámico y ya lo que es el Google Drive, cuando, por ejemplo, herramientas como el Google Drive que permite que varias personas a la vez estén editando el documento y lo estemos viendo a tiempo real, pues claro, eso es un antes y un después. Estos son ejemplos de cómo las herramientas digitales están cambiando nuestra manera de trabajar. Para poneros ya un poco de ejemplos más viejunos, y perdonadme, yo, por ejemplo, cuando hice mi pasantía o empecé a trabajar en los despachos recién licenciada, pues yo sí quería interponer un recurso o articular unos fundamentos de derechos con unos argumentos de una sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, pues yo tenía que sacar la sentencia de los tomos de Aranzadi y que había en el despacho o lo fotocopiaba, que no se entere nadie, que aquello era como, y sigue siendo, no se pueden hacer copias. Pero claro, en aquella época no estaba tan controlado y te tocaba transcribir íntegramente todos los párrafos. Hoy te metes en una base de datos jurídica, te metes en Aranzadi, te metes en el CEN2 mismo y estás con el cursor del ratón, copias los fundamentos de la sentencia que quieras extraer y los pegas en tus fundamentos de derecho de tu demanda y se acabó y te olvidas de transcribir y picar datos, que aquello era insufrible. Otro ejemplo, pues ahora mismo la comunicación, pues tú la haces por email y a golpe de ratón el destinatario está recibiendo lo que necesita, lo que tú le quieres hacer llegar y antes pues eran los faxes, los correos postales. Antiguamente yo me acuerdo que los asuntos en los que no intervenían procuradores pues te llegaban las cartas certificadas de correo postal y aquello era pues todo el día firmando los papelitos rosas de la certificación y el acuse de recibo. Estos son ejemplos de cómo las nuevas tecnologías nos hacen trabajar de una manera mucho más eficiente y cómo las nuevas tecnologías nos permiten hacer nuestro camino más fácil. El siguiente punto es, bueno, vale, perfecto. Y todo esto, pues, ¿cómo lo traemos? ¿Cómo, desde un punto de vista práctico, cómo lo puedo yo empezar a aplicar? Pues, partiendo de la base que nos encontramos con un reto como nunca jamás nos habíamos encontrado los profesionales ante la guerra de precios que hay y el gran volumen de profesionales que cada vez ofrecen servicios de mayor calidad y a precios cada vez más económicos, el gran reto es poder precisamente encajar ahí, es decir, poder ofrecer servicios profesionales sumamente competitivos y de excelente calidad. Además, no olvidemos que ahora con las redes sociales, con Internet, los clientes cada vez están más informados, saben perfectamente qué necesitan. Antes alguien que se quería divorciar pues no sabía ni por dónde tenía que empezar y ahora uno ya sabe que tiene que primero contactar con su abogado, intentar ver si se puede hacer mutuo acuerdo con un convenio regulador. Son capaces de decirte los honorarios que cobran X despachos que hacen los divorcios express. O, por ejemplo, para un contrato de arrendamiento, ya es que la gente incluso encuentra ahí plataformas en las que hay contratos para que puedan ser utilizados por personas ajenas a lo que es el sector legal. Por lo tanto, los abogados los tenemos cada vez más complicados. Y el gran reto aquí que nos encontramos es pues ser
productivos, o sea, ser totalmente productivos e infinitamente productivos, que tengamos la mayor capacidad de gestionar cuanto más volumen de asuntos en el menor tiempo posible, que como consecuencia de esa calidad que ofrece los grandes despachos, los nuevos modelos de negocio, necesitamos que la calidad de nuestros servicios, no solamente el servicio jurídico, sino de atención al cliente, de mantenerlo informado absolutamente de todos los aspectos, modificaciones, avances que haya en su asunto, que en cualquier momento que el cliente quiera tener una consulta con nosotros se le atienda de forma inmediata. Es decir, que la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes, así como la calidad del trabajo que nosotros realizamos para ofrecer estos servicios, sea cada vez mayor. Por lo tanto, vamos a necesitar un tiempo de calidad para poder dedicar a cada uno de nuestros clientes y de nuestros asuntos. Luego, que tengamos capacidad de optimizar nuestro tiempo, que podamos gestionarlo de forma sensata y atendiendo a prioridades, y que cada asunto se pueda tratar con el requerimiento, en atención a lo que cada partida de trabajo exija, y lo que no puede ser es que para, por ejemplo, consultar las cuentas de consignación judicial o para revisar un contrato, tardemos exactamente lo mismo que en preparar un recurso de apelación que es clave en un asunto que estemos tramitando, porque lo que está claro es que las consultas a las cuentas de consignación, al fin y al cabo, es una cuestión mecánica, o cumplimentar los datos en un contrato es mecánico, pero en cambio articular ese recurso de apelación o ese contrato específico que necesite regular una relación contractual muy concreta, pues va a requerir de un mayor calado jurídico, de una mayor pericia. Y luego una cosa que cada vez es un elemento que se está constituyendo como fundamental, y es el aumento en la rentabilidad en cada uno de los asuntos que gestionemos. ¿Por qué? Porque como cada vez los precios son más económicos, cada vez hay mayor competencia de precios, la única manera que tenemos de que siga siendo rentable para nosotros la gestión del asunto es que consigamos aumentar la rentabilidad. ¿Cómo? Pues bien, siendo nosotros más productivos e indirectamente afecte en el tiempo que le dedicamos al expediente, obviamente, pero no restándole calidad, sino porque automaticemos tareas como ahora lo vamos a ver, o porque haya sistemas que hagan partidas por nosotros. Todos estos elementos que he estado comentando, no solamente las herramientas digitales y soluciones digitales van a tener una importancia esencial, sino que hay nuevas metodologías que se están aplicando a la hora de gestionar los asuntos y que están demostrando que generan eficiencias a la hora de tramitarlos. Por ejemplo, el Legal Project Management, que no es otra cosa que aplicar al sector legal una disciplina tan precisa como es el Project Management y que ha sido esencial en otras disciplinas históricamente, como pueden ser las obras civiles o, por ejemplo, los proyectos de ingeniería, de desarrollo tecnológico, y que en definitiva lo que hacen es definir el proyecto, es decir, el pleito o el asunto en cuestión, el expediente o lo que necesitemos, el servicio que tengamos que prestar a nuestro cliente, lo vamos a definir como un proyecto en el sentido de cuáles son las partes intervenientes, cuáles son los objetivos que tenemos que gestionar, qué recursos necesitamos, y a medida a medida que vayamos definiendo y diseñando el asunto como un proyecto, iremos definiendo hitos, las actuaciones que deberemos de llevar a cabo para que esos hitos se hagan realidad y se empiecen a materializar. Y efectivamente está teniendo una aplicación muy directa en la gestión de nuestros asuntos y está demostrando que a la hora de gestionarse los proyectos, o sea, los expedientes como proyectos, el equipo de trabajo puede avanzar de forma mucho más fluida. Además, esta disciplina lo que hace es que todos los profesionales que debamos intervenir, pues los perfiles más técnicos, los comerciales de marketing, todos los intervinientes puedan interactuar y de forma coordinada. Otra disciplina que también está teniendo mucho calado es el Legal Design Thinking, que
es una manera sencilla de definir y de enfocar nuestros asuntos, que cuando se redacten los contratos se hagan de manera asequible para las partes contratantes y sin tantos vocablos y sin tantos conceptos complejos como nos gusta a nosotros utilizar. En servicios, por ejemplo, en servicios de asesoría jurídica, por ejemplo, de organizaciones que ofrezcan servicios al público, pues que los contratos sean fáciles y comprensibles para las partes contratantes, concretamente para el consumidor, que se sienta cómodo y pueda entender perfectamente todas las implicaciones de las cláusulas contractuales que está firmando. Luego también está teniendo aplicaciones en nuevos modelos de negocio o Alternative Legal Service Providers, que son las ALSP, que ofrecen servicios muy competitivos, pues bien porque de forma recurrente tramitan en los mismos tipos de asuntos. Ya desde origen en este tipo de modelos de negocio ya integran la tecnología, definen todos los asuntos por hitos, por categorías, por tareas y en definitiva las eficiencias que se ganan son brutales, por lo tanto los precios son extremadamente competitivos. Grandes despachos ya también o grandes consultoras están viendo el potencial de este tipo de prestación de servicios en los que los procesos se industrializan. Los procesos, no hablo de procedimientos judiciales, digo de los procesos de gestión de los asuntos, de los expedientes, como por ejemplo puedan ser grandes operaciones de compra-venta de entidades en las que hay que hacer procesos de due diligence, hay que revisar infinitud de contratos, de documentos, se asigna a cada parte del equipo una tarea en concreto que hace de forma repetitiva y que en definitiva lo único que hace es maximizar su tiempo de gestión porque está muy focalizado en lo que tiene que hacer y se termina especializando en esa materia. La Legal Operation también está teniendo mucho calado ahora en el sector, de hecho incluso ha surgido un consorcio de operaciones legales corporativas que no es otra cosa que la Legal Operation es desde un punto de vista operativo, que es de lo que estamos hablando, de cómo ganar eficiencias, cómo estructurar los departamentos, las asesorías, para que se puedan establecer metodologías con las que ser más eficientes y luego pues se aplica a cuestiones de ciberseguridad, de compliance, de protección de datos y en cada una de estas áreas pues se centran y ya con metodologías muy concretas y de manera que todo el trabajo ya esté estructurado y esté perfectamente organizado. Otras nuevas metodologías que creo que son esenciales y que es lo que nos va a hacer ganar más eficiencia en los pequeños despachos y los medianos despachos y también ahora los que están empezando son la sistematización de asuntos e industrialización de tareas. La sistematización de asuntos no es más que ser especializarnos. Al fin y al cabo yo creo que la especialización no es otra cosa que una tendencia natural que tenemos los abogados a buscar eficiencias de forma natural, sin realmente tenerlo planteado en nuestro modelo de negocio, porque lo que está claro es que si, por ejemplo, nos dedicamos a llevar cláusulas suelos o tarjetas revolving o asuntos de divorcio o llevamos una comunidad de propietarios y lo que nos dedicamos es a gestionar la comunidad. Al fin y al cabo, uno define los modelos de documentos de contrato descritos una primera vez y a partir de ahí, pues, empieza a introducir pequeñas modificaciones, pequeñas mejoras, pero al fin y al cabo ya se transforma en un elemento recurrente en el que dominamos perfectamente la materia, en el que cada vez vamos dedicando menos tiempo de estudio a los asuntos y, en definitiva, nos permite además estructurar todos los expedientes por tareas, por ejemplo, y que en vez de cada abogado gestione el expediente completo, pues a lo mejor fulanito se encargue de la parte extrajudicial, otro compañero se encargue de lo que gestiona las notificaciones o las relaciones con el cliente, otro compañero se dedique a los escritos de mayor enjundia, pues porque sea el que tenga mayor experiencia o sea el perfil más senior del despacho, otros en cambio se dediquen a los escritos de menos enjundia. Y todo esto también va a permitir la industrialización de tareas que en definitiva es lo que va a abrir un nuevo campo en la utilización de herramientas digitales y para la automatización. Todo esto que estoy hablando
desde mi punto de vista hay un elemento esencial que creo que todavía cuesta mucho en los despachos de abogados, y es la conciencia de que para poder mejorar y ganar todas estas eficiencias es esencial que contemos con un software de gestión como herramienta fundamental de trabajo. Y sí que es cierto que todavía los software de gestión son los grandes desconocidos, o por lo menos no son de uso generalizado. Sí que es cierto que las bases de datos jurídicas ya han ido detectando esta necesidad, y cada vez más habitual que dentro de sus paquetes también ofrezcan software de gestión. Pero son software de gestión muy generalizados. Lo ideal es que si yo me dedico a gestionar pleitos, trabaje con un software de gestión específico para procedimientos judiciales, porque me va a permitir integrar otras herramientas o otros módulos que me van a automatizar determinadas partidas de trabajo, como ahora veremos. O si yo me dedico sobre todo a temas contractuales y temas inmobiliarios, oye, pues lo que necesito es un software de gestión que efectivamente me permita tener definidos y estructurados todos mis expedientes, de manera que además pueda integrar herramientas digitales que me permitan igualmente pues facilitar lo que es la gestión de los asuntos. ¿Por qué? Porque estos software de gestión van a ser el primer paso para facilitarnos la gestión, van a optimizar la manera que tengamos de gestionar los asuntos, y cuando integremos, o ya si ya tienen integrado soluciones de automatización, nos van a ayudar de forma muy significativa a gestionar nuestras tareas, o incluso van a sustituirnos en la realización de algunas de las tareas legales propias de gestionar nuestros asuntos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo me dedico a gestionar condiciones generales de la contratación. Soy un despacho que mi cliente es una entidad financiera, o bueno, mis clientes son los consumidores. Y en definitiva, todos los pleitos que pongo o que en los que intervengo porque soy demandado son iguales. Siempre tengo que hacer la misma demanda o siempre tengo que hacer la misma contestación. En todos los asuntos facturo con la admisión a trámite de la demanda o cuando ya haya sentencia con condena en contra. En todos ellos no suele haber elementos pues imprevistos, en el que siempre se desarrolla con total normalidad la demanda, la contestación, la audiencia previa. Normalmente queda visto para sentencia porque no se suele proponer mayor prueba que la documenta. Sí, son procedimientos que se gestionan de forma recurrente constantemente. Si yo cuento con un software de gestión y una estructura que me permita tenerlo todo codificado y estructurado, vamos a poder automatizar una gran parte de partida. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, imaginemos desde la cumplimentación de la ficha del cliente dándole de alta. Imaginemos que nuestro cliente es el banco y nos manda pues la demanda que le ha llegado. Con inteligencia artificial, concretamente con Machine Learning o con tecnología OCR, podremos incorporar los datos del cliente en nuestro software de gestión, es decir, quién es el demandante, en qué juzgado se está tramitando, cuál es el número de autos, cuál es el NIC, cuál es el suplico de la demanda, y codificar el tipo de asunto. Oye, pues esto es una cláusula suelo en el que ya se ha renunciado, en el que ya se eliminó la cláusula suelo, hubo acuerdo renunciando a la reclamación, que también es nulo, y también se negoció la cláusula. Si nosotros tenemos ya codificado, vamos a saber qué tipo de contestación vamos a interponer. Entonces, si nosotros ya tenemos en nuestro software de gestión una herramienta que nos incorpora y nos crea la ficha, con esta codificación que dentro del software yo ya voy a poder tener incluida, se me puede generar de forma automática la contestación. Oye, pues esta es la plantilla que en este caso debo generar. Yo le indico al sistema esta plantilla y el sistema es capaz de autocompletármela y rellenármela. ¿Por qué? Porque ya tiene incorporado los datos de mi cliente, que es el banco, los datos de la parte demandante que venía en la demanda, así como los datos del préstamo, la escritura, el tipo de interés, todos esos detalles por los que nosotros vamos a poder articular la contestación. Y a partir de ahí, pues si nosotros tenemos definido en nuestro software de gestión los flujos de lo que son los hitos y las fases del procedimiento, pues admisión a trámite, audiencia previa, juicio, sentencia, apelación, ejecución, y dentro de cada uno pues tenemos los hitos. Por ejemplo, señalada audiencia previa, celebrada audiencia previa visto para sentencia,
podremos ir filtrando, podremos tener una foto real, podemos monitorizar cuál es el estado real de nuestra cartera, podremos ver, oye, de este asunto se celebró el juicio hace un año y no tenemos sentencia, oye, vamos a impulsarlo, o de este asunto se aportó el número de cuenta porque nos tiene que ingresar el banco que hemos ganado el asunto, pero resulta que hace 4 meses que aportamos el número de cuenta y no hay ninguna actuación, vamos a hacer que se requiera o vamos a presentar la demanda ejecutiva, oye, de este asunto ya hay firmeza, todo eso se puede automatizar, nos puede generar alertas el software de gestión y no tenemos que tener los asuntos constantemente revisándolo y estar pendiente de cómo va o que el cliente llame y me diga, oye, ¿cómo va mi asunto? Digo, es verdad que este cliente, la sentencia ya se dictó y esto ya es firme y tenemos que presentar la demanda ejecutiva. Es decir, los sistemas nos permiten ir por delante y que no tengamos que invertir ni un minuto precisamente en hacer ese seguimiento. El seguimiento nos lo puede ofrecer el propio sistema y en ese sentido las eficiencias son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la presentación de escritos a través del ENE, pues se pueden automatizar completamente o los escritos que yo haya generado se los puedo mandar una vez que genero la plantilla o bien se lo mando al procurador para que de forma automática para que los presente el ENE o bien los puedo presentar directamente desde el ENE y además si tengo 10 escritos que presentar, los puedo presentar los 10 a la vez en bloque dándole simplemente a un botón, no tengo que meterme en la plataforma del ENE, subir el documento PDF firmado, eso ya te lo hace de forma integrada al software. Otro, o por ejemplo los contratos, hay plataformas, por ejemplo Beagle Legal o Legal Pilot, que si tú ya tienes en tu software de gestión todos los datos del cliente y de la contraparte, te puede automatizar también lo que es la generación de los contratos. A golpe de clic te autocumplimentan las plantillas o, por ejemplo, las due diligence. Hay que revisar un alto volumen de contratos porque un cliente nuestro quiere comprar una entidad. Con la tecnología Machine Learning nos permite revisar ingentes documentos, cantidad de documentos. Marketing, por ejemplo, si nosotros tenemos una landing page, una página web en la que los clientes pueden registrarse y pueden enviar consultas, esos datos, esa información se pueden volcar automáticamente en nuestro software de gestión y crearnos la ficha de cliente con la que hacer un seguimiento y que desde nuestro equipo o nosotros llamemos, contactemos con el cliente y definitivamente cerremos ese cliente y consigamos que nos firme la hoja de encargo. Luego el tema de contabilización de facturas, de gastos, de suplido, generación de facturas, todo eso también se puede hacer de forma automática y que no haya que estar constantemente picando datos en nuestro aplicativo para ir imputando gastos al expediente. Nos llegan las facturas por PDF y los sistemas de OCR y de Machine Learning perfectamente nos pueden leer cuál es el importe de esa factura y que nos contabilicen y se integren dentro de lo que es nuestro aplicativo. Y luego de cara a la contabilidad, pues imaginaros, nada más que darle a un botón y se lo están mandando al asesor. Apoyo en la gestión, como por ejemplo procesar las notificaciones. La tecnología en Machine Learning nos permite automatizar íntegramente lo que es la descarga de la notificación, detectar si se trata de una sentencia con condena en costa, si es un requerimiento para aportar cuentas, si es un auto despachando ejecución, todo eso te lo detecta el sistema. Si la fecha de notificación te la extrae, te dice cuál es el plazo que tienes para atender el requerimiento, te extrae absolutamente todos los datos igual que haríamos nosotros de forma manual y sin necesidad de picar y archivar en su expediente, todo eso te lo autoarchiva en su expediente la notificación, te agenda de forma automática el vencimiento en la agenda procesal, es capaz de generarte la tarea. Y yendo más allá, imaginaros que nos están pidiendo algún escrito, o sea, que tengamos que aportar el número de cuenta para que nos hagan la transferencia. Tenemos la capacidad de decirle al sistema, oye, que si detectas que es este hito, es decir, aportar cuenta, genérame directamente el escrito y mándaselo directamente al procurador o preséntalo directamente en el NEO en Justicia. Todo esto se puede hacer de forma completamente automatizada y son tareas que nos requieren una cantidad de tiempo y de recursos y de esfuerzo y que son cuestiones de trámite, que al fin y al cabo son cuestiones mecánicas y que se circunscriben a muchas veces a picar datos y que nos quitan muchísimo tiempo de calidad que puede dedicar a los expedientes que realmente o los asuntos que realmente lo necesitan. O, por ejemplo, cuando tenemos un cliente que es una gran empresa, puede ser un banco, puede ser una compañía de seguro o puede ser
cualquier empresa grande que te está pidiendo constantemente reportes, que te está pidiendo constantemente punto de situación de sus asuntos y que constantemente tienes que estar mirando en qué estado están. Si con un software de gestión, si tenemos todo perfectamente actualizado y codificado, es simplemente darle un botón y te sale perfectamente actualizado la situación de la cartera judicial del cliente. Por lo tanto, imaginaros las mejoras en eficiencia y la facilidad que nos ofrece la innovación y las nuevas tecnologías. Ya he ido hablando de algunas de las tecnologías, pero os voy a describir o os voy a hablar de algunas de las que son de más uso común en nuestra profesión. Una de ellas es el OCR. El OCR es el Optical Character Recognition, que algunos juzgados ya piden sí o sí todos los documentos en OCR, como por ejemplo el de Almería. Y precisamente el motivo de pedirlo es porque la tecnología OCR vosotros la usáis todos, la usamos todos los días. Es cuando nos ponemos en un documento PDF y tenemos la capacidad de seleccionar una línea, copiarla y pegarla en un documento Word, por ejemplo. Si nosotros escaneamos un documento PDF y no está en OCR, es de los típicos que tú intentas clicar para seleccionar la línea y no te deja. Lo único que te permite es seleccionar la integridad del documento, por lo tanto no te permite copiar y pegar. Las notificaciones que nos notifican del juzgado están en OCR, todas las sentencias y la jurisprudencia en la base de datos están en OCR, todos los documentos, plantillas con formulario de las bases jurídicas las puedes descargar en Word, pero si las descargas en PDF igual están en OCR porque puedes seleccionar, puedes copiar y puedes pegar. Esa es la tecnología OCR. ¿Y cómo nos va a ayudar esta tecnología? Pues porque hay software de gestión y hay aplicativos que son capaces de detectar patrones cuando leen información, leen caracteres que estén ubicados siempre en el mismo sitio y codificados de la misma manera. Por ejemplo, en una notificación o, por ejemplo, en un contrato. Imaginemos que nosotros tenemos un cliente que es un proveedor de servicios de agua, de Aqua Service, por ejemplo, y tiene un determinado tipo de contrato en el que el nombre del cliente, el domicilio, el teléfono, el DNI siempre está estructurado de la misma manera. Nosotros con tecnología OCR podríamos extraer el nombre del cliente porque siempre va a estar ubicado en el mismo sitio. Podríamos extraer todos esos datos y autocompletar la ficha en nuestro software de gestión para crear el expediente y ya con esos datos poderlos tener integrados para poderlos incluir de forma automatizada en la demanda o en la carta que nosotros le vayamos a reenviar porque es moroso y necesitamos comunicarle que tiene que hacer efectivos los pagos que adeuda. El RPA es el Robot Process Automation, que no es más que sistemas que automatizan procesos que se hacen de forma manual. Por ejemplo, hay software de gestión que te consultan las cuentas de consignación judicial o que te presentan los escritos en el NEO en Justicia simplemente dándole un botón. Y el sistema RPA lo que hace es reproducir. Te acredita, por ejemplo, en LENNET, entraría en lo que es la parte de presentaciones, vuelca, codifica el número de autos, el número del juzgado, la localidad y todo eso que tú harías de forma manual picando datos, el RPA lo que hace es que lo replica íntegramente de forma automatizada. ¿Quiere decir esto? Pues que te olvidas, que tú le das al botón y el sistema funciona solo. Ya el salto de calidad es cuando esto se hace en bloque, porque hay muchos sistemas que lo que te permiten es hacer todas las partidas automatizadas con RPA en bloque. Es decir, que si yo tengo que presentar 10 escritos en el NET, pues los 10, le doy un botón, selecciono los 10 escritos y le doy al botón y los 10 escritos se me presentan solos y de luego se me autoarchivan todos los justificantes de presentación en mi expediente. La inteligencia artificial, que se ha hablado muchísimo de ella, junto con la tecnología, los bots y el machine learning, que al fin y al cabo son modalidades de la inteligencia artificial. Los bots cada vez son más comunes que se utilicen para cuestiones sencillas en nuestras páginas web, que el cliente te pueda consultar, oye, tengo una cláusula gasto, ¿cuánto me va a costar reclamarla? ¿Cuánto me tarda en tramitarla? O tengo el banco me está reclamando o estoy incluida en una lista de morosos, pero yo no debo nada.
si son cuestiones recurrentes y que normalmente requieren de nuestro tiempo en el sentido de tener que estar constantemente contestando el mismo tipo de preguntas y solucionando dudas del cliente, se pueden implementar soluciones robotizadas con bots, con chatbots, que son súper prácticos y útiles. El Machine Learning está revolucionando lo que es el trabajo de gestión documental en lo que es revisión de, por ejemplo, en el e-discovery, cuando hay que revisar ingentes cantidades de documentos, pues, por ejemplo, para presentar demandas gigantescas o para hacer contestaciones también, también de gran calado, para procesar las notificaciones judiciales, para las due diligence con las que revisar ingentes cantidades de contratos. Toda la actividad repetitiva que tenga cierto carácter cognitivo, porque el RPA es capaz de reproducir actividades repetitivas, pero sin, o sea, lo que hace es copia y pega y pone y quita, pero no tiene un ejercicio intelectivo y cognitivo con el que sacar una conclusión. En cambio, el Machine Learning sí te lo permite. Pongo aquí algunos ejemplos de software de gestión que incorporan algunas de las soluciones de eficiencia y automatización que he estado comentando, como por ejemplo Cleo, de Walter Kluwer, Aranzadi One, y después, por ejemplo, Yuritex y Camaleón. Yuritex y Camaleón están muy centrados en la partida de litigio e incorporan barbaridad de soluciones de automatización para las partidas propias de estos asuntos. Las consultas, las cuentas de consignación, el procesamiento de las notificaciones judiciales, las presentaciones en bloque y completamente automatizadas de los escritos. Todo eso te lo hacen estos programas. Luego, inteligencia artificial, no sé si habría escuchado de Matilda o de Atomian, que son soluciones que automatizan el procesamiento de las notificaciones judiciales y hacen lo que ya he comentado antes, replican íntegramente el mismo proceso que haría la persona del despacho que gestionará la notificación. La lee, dice esto es un requerimiento para aportar domicilio, o aquí nos citan para audiencia previa, o esto es sentencia con costas, o nos requieren para emplazarnos en la audiencia provincial. Y te lo archiva en su expediente, te lo agenda y te genera la tarea. Jurimetría de Walter Kluwer, que te permite valorar cuánto tiempo va a tardar en tramitarse el asunto que tú quieras interponer en concreto de la determinada materia que sea en función del juzgado, y te sugiere el tipo de resolución que habitualmente, de la manera que habitualmente resuelve estos juzgados, estos asuntos. Sibila de Lefebvre, que es magnífico a la hora de proponer soluciones en el sentido de: yo subo una contestación que me ha llegado, o sea, una demanda que me ha llegado y tengo que hacer la contestación y no tengo ni idea cómo articularla. La subes y te sugiere legislación aplicable, fundamentos de derecho y doctrina jurisprudencial, te sugiere absolutamente todos los argumentos, la parte de la fundamentación jurídica y legislativa para articular el escrito. Y respecto a RPA, ejemplos son Siles y Sísifo. Siles se integra con Matilda y con Yuritex, por ejemplo, que te permite presentar en bloque y de forma completamente automatizada los escritos en LENEI y en Justicia. Y Sísifo permite la consulta a las cuentas de consignación, que realmente es una actividad súper tediosísima y que es la única manera, en definitiva, de poder recuperar o agilizar el trámite de la recuperación dineraria de los asuntos que hayamos interpuesto en nombre de nuestros clientes. Al fin y al cabo, toda esta automatización de tareas es lo que nos va a permitir esos retos que hablábamos antes. Nos va a permitir poder asumir, prestar unos servicios jurídicos pues extremadamente competitivos y de excelente calidad. ¿Cómo? Pues lo que hablábamos antes, el reto de aumentar la productividad, más volumen en menos tiempo, lo podemos conseguir con la ayuda de la tecnología. El aumento en la calidad del trabajo, más tiempo para dedicar a los asuntos importantes, pues igualmente, si en gestionar las 50 noticias que tengo pendientes tardo 10 minutos, que lo darle al botón y ve que ya más o menos esté todo bien, y revisa alguna que el sistema me ha dicho que tengo que revisar manualmente, cuando de la otra manera tardaría 2 horas, pues quiere decir que tengo 1 hora y 40 minutos para dedicar a partidas que antes no podía. Optimización de gestión del tiempo. Pues esa hora y 40 minutos puedo o bien dedicarla a más expedientes que decida captar, porque me interesa generar más negocio y tener más volumen de negocio, o sin embargo prefiero quedarme con lo que tengo, pero prefiero hacerlo con una calidad absoluta
y sabiendo que le voy a dedicar todo el tiempo que se merece. Y en definitiva, todas estas soluciones lo que nos va a permitir es un aumento de la rentabilidad, porque mientras haya un incremento de la productividad, lo que nos va a permitir es que nuestro crecimiento económico sea progresivo y al alza. ¿Por qué? Porque si con los mismos recursos y con el mismo tiempo tengo capacidad para gestionar más expedientes, mayor volumen, obviamente el margen de beneficios de cada asunto se verá incrementado. Y ahora me diré, oye, vale, perfecto, pero ¿cómo puedo detectar yo qué tareas puedo automatizar y en cuáles puedo centrarme? Pues lo principal es detectar cuáles son las que más tiempo nos requieren, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son a las que tenemos que dedicar más esfuerzo en tiempo y recursos. Y luego necesitan reunir 3 requisitos fundamentales, que sean repetitivas, que sean de escaso valor, y cuando hablamos de escaso valor es que no requiera un ejercicio de valoración, de planificación, de definición jurídica y de estrategia que efectivamente sea propia de nuestra actividad y que sea de resultado predecible y controlable. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo encima de la mesa un contrato, que redactar un contrato, pues porque las circunstancias especiales son muy especiales, hay que satisfacer muchos requerimientos puestos por ambas partes y se trata de una relación contractual poco habitual, obviamente no puede ser de resultado predecible y controlable, pero si yo, por ejemplo, sé que se trata de un contrato de arrendamiento en el que la renta es sí o sí X porque ya está consensuado y simplemente el plazo de duración es 5 años conforme a ley y lo único que tengo que hacer es incluir los datos del arrendador, el arrendatario, el número de cuenta, pues obviamente ya sé cómo lo tengo que cumplimentar y cómo lo tengo que hacer. Igual que la gestión de una notificación o cómo codificar los datos en LENNET para poder presentar un escrito. Sabemos cómo lo tenemos que hacer. Dentro de estos ejemplos, pues infinito. Como tarea administrativa y de gestión documental, pues vamos a encontrar archivos de documentos, la gestión de las notificaciones, gestión del buzón de correo, por ejemplo, elaboración de la contabilización de facturas, gastos y suplidos, luego remisión de comunicaciones habituales a los clientes. Como otro tipo de tareas que podemos automatizar, la elaboración de escritos judiciales y otros documentos, pues demandas, contestaciones, escritos de trámite, comunicaciones, contratos y resto de documentos legales, minutas, email, informes y reportes que haya que mandar habitualmente el cliente. Y tareas de apoyo a la gestión de los expedientes, pues ya hemos referido como las consultas, las cuentas de consignación, presentación en bloque en plataformas judiciales de los escritos, descarga masiva de las notis, la revisión de documental o bien sean de contrato o bien de otro tipo de documentos, análisis de información y datos, cuadros de mando, control y estado de cartera de los asuntos de los clientes. Todas esas tareas podemos automatizar. En definitiva, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que promovía esta sesión, nos van a hacer nuestro camino más fácil. Vamos a poder hacer más en menos y vamos a poder hacer más por menos, que al fin y al cabo es de lo que se trata en el contexto este tan competitivo en el que nos encontramos. Porque al fin y al cabo la innovación y la tecnología nos va a permitir incrementar nuestra productividad y es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que haga rentable nuestro negocio y nuestra actividad. Ya hemos visto cómo la innovación nos va a diferenciar, nos va a permitir gestionar los asuntos más eficientes, de forma más eficiente y aplicando pues tiempos más reducidos y con recursos también más reducidos. Nos va a dejar más tiempo para estudiar, para formarnos y reciclarnos y en definitiva especializarnos. Y entonces se va a generar un círculo virtuoso porque mientras más especializados estemos en un asunto, con más facilidad vamos a prestar los servicios, con una mayor seguridad, mejor calidad y además mayor facilidad vamos a tener para automatizar las tareas. Más tiempo para dedicar los asuntos, vamos a poder ofrecer servicios de mayor calidad, vamos a poder ofrecer servicios más competitivos, con precios más asequibles y en definitiva vamos a proponer que se democratice el acceso a los servicios jurídicos, porque en definitiva hay mucha gente que aún todavía no se puede permitir los servicios de un abogado. Vamos a poder agilizar los tiempos de prestación en los servicios y que en definitiva pues que nosotros no nos encontremos 3 y 4 años gestionando un expediente, porque al fin y al cabo esto implica que se demoren los pagos y que sigamos durante ese tiempo tener que invertir tiempo y recursos en la gestión de lo mismo. Vamos a poder hacer una analítica predictiva, es decir, cuánto tiempo voy a tardar en gestionar este asunto,
cuántos recursos me van a requerir, cuál va a ser el coste real del expediente, y esto también va a permitir que podamos dar un presupuesto real al cliente y que no nos quedemos cortos, que muchas veces pasamos unos honorarios y resulta que hemos estado llevando el asunto 5 años, además hemos tenido que hacer millones de tareas de gestión y en definitiva cuando hemos terminado el asunto la rentabilidad ha sido mínima. Vamos a ver una gestión de conocimiento, vamos a tener un conocimiento real de nuestra cartera, vamos a poder utilizar con criterio nuestras plantillas, modelos, documentos, vamos a tenerlos de fácil accesibilidad, ¿no? Como, oye, yo hice, para este asunto, yo hice una plantilla, tengo un contrato similar que me puede servir y sé qué asunto era y te pongas a buscar. En cambio, así, de esta manera, el estructurar los software de gestión, vamos a tenerlo todo perfectamente organizado, codificado y estructurado. La gobernanza del dato, igual, que todos los datos sean de calidad, vamos a tener la certeza de que tengamos actualizados todos los datos de los expedientes y esto es lo que nos va a permitir que podamos hacer una automatización efectiva de la tarea, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la herramienta para automatizar la presentación al ENEP, pero no tenemos el ID de los juzgados, pues obviamente no se va a poder cumplimentar lo que es el proceso y lo que es la herramienta de automatización no nos va a servir. Nos va a permitir minimizar errores, porque cuántos errores tenemos a la hora de picar datos, que como utilizamos plantillas anteriores, dejamos el mismo juzgado del anterior, pero ponemos los autos del nuevo y al final hemos hecho un lío y lo que hace es que se devuelva el escrito de error, el juzgado no requiera, se nos haya pasado el plazo, haya que hacer un recurso. Va a permitir que los servicios sean más accesibles para el cliente y que tengamos una mayor facilidad en el seguimiento de los asuntos, el cliente, su experiencia con los servicios que les prestemos sea excelente y, en fin, estas son solo algunas de las ideas o de algunos motivos por los que la innovación nos puede diferenciar, pero obviamente podríamos continuar hasta el infinito. Os he dejado aquí bibliografía de interés para que si no habéis todavía leído mucho o todavía en la materia de lo que son la aplicación de las tecnologías y de la innovación, la nueva metodología, es un tema nuevo para vosotros. Hay libros que son el ABC, Richard Susskind, por ejemplo, es el gurú de la transformación digital, Moisés Barrio Andrés igual, y hay monografías muy interesantes que os pueden ayudar a la hora de buscar eficiencias y mejoras y entender cómo otros despachos o inspiraros en otros modelos de negocio para vosotros también poder conseguir esas eficiencias y esa ventaja competitiva que os haga único. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya sido interesante, que hayáis conseguido visualizar aplicaciones prácticas y casos de uso con las ideas y los tips que os he facilitado y cualquier consulta, por favor, que me encantaría abrir un pequeño debate. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, no te he querido interrumpir porque la verdad que vamos, ha sido bastante dinámica, ha sido al grano en muchas cuestiones. Vamos a recapitular algunos pasos que hemos comentado. Bueno, el primero de todos, respecto al impacto de la inteligencia artificial en el sector legal, sí. Nos debe preocupar como abogados que plataformas como Jurimetría o los chatbots pues puedan hacer peligrar nuestra posibilidad de captar clientes. La verdad es que es una gran pregunta porque yo creo que realmente es el miedo que tenemos todos los profesionales del sector. Pero si analizamos en puridad dónde se utiliza esa inteligencia artificial, vamos a terminar concluyendo que se aplica a tareas en las que realmente los abogados no intervienen. Me explico. Las consultas más básicas, el procesamiento de las notificaciones, la revisión de los contratos. Hombre, si son despachos unipersonales, en definitiva el abogado lo hace todo. Pero en estructuras ya un poco más complejas o de mayor calado, al final ese tipo de actividades o responder las consultas más básicas. Oye, ¿qué es un poder? ¿Cómo puedo hacer el poder? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo tengo que ir al juzgado o en qué notario? Todas esas son cuestiones que realmente los abogados más experimentados o lo terminan haciendo, las consultas las terminan resolviendo bien los administrativos del despacho, bien los paralegales, bien los perfiles más junior.
Sí que es cierto que estas tareas también son un núcleo de aprendizaje para las nuevas generaciones de abogados, pero que en definitiva cuando responda 3 veces el poder puede ir al notario tal, le dices que va de nuestra parte, el importe son 60 euros, o también lo puede hacer apuesta en el juzgado, que tenemos que comunicarlo. A las 3 veces de haber contestado esto, ya no le aporta nada más o al junior, al perfil más junior. De hecho, hasta le resulta tedioso, le resulta desmoralizante. Entonces, realmente la tecnología se está aplicando a tareas que no aportan valor y en las que los abogados no hacen ese ejercicio técnico jurídico de definir una estrategia. Oye, pues vamos a articular el contrato de esta manera, establezcamos la relación contractual, la blindemos así, establezcamos estas condiciones o estas cláusulas, o la demanda vamos a estructurarla de esta manera. En esos aspectos la inteligencia artificial aún no nos puede reemplazar, no sé a futuro, esperemos que no, pero a día de hoy no. Y de hecho lo que nos va a hacer es ayudarnos a gestionar una carga de trabajo que en la mayor medida nos termina agobiando porque nos quita el tiempo para las cosas importantes. Rocío, respecto de OCR, RPA y Machine Learning, ¿qué diferencias hay entre esos 3 conceptos? Pues el OCR lo que hace es extraer las letras, es lo que explicaba. Tú imagínate que tienes una sentencia y hay unos fundamentos de derecho que queremos apelar la sentencia y hay unos fundamentos de derecho que nosotros en los que vamos a basar nuestro recurso de apelación. Lo queremos copiar y lo queremos pegar, porque cuando la sentencia dice tal, discrepamos de lo que dice el juzgado de distancia. El OCR lo que hace es lo que nos permite copiar el párrafo y pegarlo en nuestro documento, ¿vale? El RPA, en cambio, ¿qué es lo que haría? Pues que si nosotros le diéramos seleccionáramos el párrafo, directamente lo copiara y lo pegara sin intervención manual nuestra. Y el Machine Learning es el que... Voy a poner otro ejemplo. Disculpadme, voy a poner otro ejemplo que nos va a servir para los 3. Por ejemplo, la descarga de las notificaciones judiciales de forma automatizada. Lo que es extraer el número de procedimientos, o sea, número de autos, el juzgado, el sistema puede hacerlo con el OCR. El OCR detecta que es el juzgado 101 de Madrid, el número de auto 2387 del año 2018 y con esa información que extrae la copia y la pega, localiza cuál es nuestro expediente y lo archiva en ese expediente. El paso de detectar esa información para poder pegarla, eso lo hace el OCR. Detecta que es el juzgado y el número de auto. Ahora, la acción de ese juzgado y ese número de auto, pegarlo o localizar el expediente en nuestro software de gestión, eso se hace con el RPA. Replica, busca, sabiendo que es el 101 y el auto tal del año 2018, localiza y te dice que es el expediente donde se deba guardar y lo archiva. Eso es con la tecnología RPA. ¿Y cómo interviene el Machine Learning? Pues el OCR y el RPA no es capaz de determinar que es una sentencia con condena en costa. El Machine Learning sí, tiene la capacidad cognitiva de leer el fallo de la sentencia y determinar que es una sentencia con condena en costa y es capaz de, junto con la tecnología de ACR y ayudado por lo que es la réplica del proceso manual que hace el RPA, pues dentro del expediente del software de gestión indicaría que es una sentencia con condena en costas e incluso nos agendaría el plazo de 20 días para apelar si fuera instancia, si fuera civil, o de 15 días, por ejemplo, si fuera contencioso administrativo. Vale. ¿Ha quedado claro? Sí. No, lo digo porque si no os pongo otro ejemplo, que yo sé que son conceptos que cuesta visualizar. Vale. Bueno, nos comenta un compañero, soy abogado autónomo y la gestión de las facturas me trae de cabeza porque las declaraciones trimestrales son a veces complicadas. ¿Existe algún programa o herramienta que pueda ayudarnos? Pues mira, hay software de gestión, por ejemplo, Yuritex y Camaleón, que tienen lectores de OCR, porque al fin y al cabo, si los proveedores son los mismos, vienen estructuradas las facturas iguales y tienen lectores de OCR que te autoarchivan y te autocontabilizan las facturas. Es decir, Telefónica siempre el mismo tipo de factura. Un determinado cliente
te emite siempre también el mismo tipo de factura. O sea, tú solo emites, o un proveedor constantemente, los procuradores, es el mismo tipo de factura estructurada de la misma manera. Y si no, con sistemas con Machine Learning también. Vale. A ver, vale, nos comentan. Hablamos de transformación vegetal y de cómo bueno, y cómo hacerlo nos puede exigir bastante tiempo. El Legal Design Thinking, la tecnología, la metodología a la hora de aplicarla, por ejemplo, en un mediano despacho, ¿cómo deberíamos de hacerla? El Legal Design Thinking va más dirigido al cliente, no al proceso en sí de transformación digital del despacho. El Legal Design Thinking es una metodología para que el derecho o la solución o el servicio que nosotros planteamos a nuestros clientes sea cada vez más accesible y sea más entendible y comprensible. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una página web en la que el cliente pueda interactuar, pueda darse de alta, pueda firmar la hoja de encargo, pueda subir la documentación necesaria para que nosotros podamos tramitarle el expediente, tenga opción de firmar, de leer esa hoja de encargo igual. Todo eso se puede hacer con Legal Design Thinking de manera que para el cliente sea comprensible y al fin y al cabo no tenga la sensación de no saber lo que está haciendo, estar perdido, no entender las estipulaciones del contrato de la hoja de encargo, cuando habla de temas de protección de datos, cuando habla, que todo eso le resulte sencillo, que no le cohíba, que no le asuste. Es más una manera de hacer asequible y accesible los servicios jurídicos a nuestros clientes, no tanto como para nosotros hacer el proceso de transformación digital. Vale, Rocío, en tu opinión, ahora mismo deberíamos de integrar en nuestras webs a la hora de ofertar servicios jurídicos un chatbot que nos pueda filtrar determinadas cuestiones. La verdad es que dependerá del volumen de cuestiones que tengáis y si son recurrentes. Si detectáis que tenéis un cuello de botella horroroso, que efectivamente os llueven correos electrónicos y llamadas constantemente para preguntaros el mismo tipo de cuestiones recurrentes y que además resolver esas cuestiones es lo que os va a abrir las puertas a convertir ese cliente y efectivamente que consiga firmar la hoja de encargo, es una opción, claro que sí, es una opción. Respecto a proveedores de software de gestión de litigios, ¿recomiendas alguno en especial? ¿Puedes darnos alguna característica concreta de alguno de ellos que puedan resultar interesantes? Hay muchos software de gestión. Por ejemplo, están Euritech y Camaleón, que lo he comentado, están MN Program, están Fusion, hay mucho, pero sí que es cierto que específicamente diseñados para la gestión de litigio y que mayores automatizaciones ofrecen, mayor elenco de automatización de partidas ofrecen, son Euritech y Camaleón, sin duda. Vale. Rocío, bueno, nos pregunta un compañero, jóvenes abogados que no podamos permitirnos tener un local abierto y por tanto tengamos pues que eso, reunirnos en un cliente a lo mejor en un bar o tener que alquilar algún tipo de despacho. ¿Hay algún tipo de tecnología nueva, aparte evidentemente de reuniones telemáticas de Zoom, que puedan resultar interesantes o que puedan ser más dinámicas con el cliente? Bueno, hay muchísimas plataformas plataformas de prestación de servicios jurídicos en el sentido de intercambio, que el cliente contacta a través de la plataforma, o sea, requiere los servicios jurídicos y es la plataforma, digamos, la que ofrece el abogado. Como en definitiva, en este tipo de relaciones no se circunscriben ya al ámbito local, pues obviamente se entiende que la dinámica va a ser siempre en telemático. Por lo tanto,
está propiciando que efectivamente ya las relaciones se puedan llevar de forma virtual y que el cliente ya esté predispuesto efectivamente a que no haya un tratamiento personalizado presencial, que el tratamiento puede ser igualmente personalizado, pero a nivel telemático o digital. Y herramientas para mantener, pues para reunirte, pues esas y efectivamente pues todas las que ahora ya hay como Webex, Zoom, Teams y todas las que ya conocemos. Vale. Bueno, recordaros a todos los asistentes que podéis acceder a la presentación en la pestaña de documentos, ¿vale? Que ha compartido hoy Rocío muy amablemente con nosotros. Y aparte, Rocío, sí quería preguntarte si puedes volver a la parte de bibliografía para hablarnos un poquito de cada, de cada referencia que has comentado y que la verdad que algún compañero nos ha comentado un poquito de qué va cada uno. Sí, pues Richard Susskind es el primero que menciono porque es un auténtico referente en la transformación digital, es británico, y aunque efectivamente el sistema judicial británico no tiene nada que ver con el español, ya hace 20 años. Sí, perdona. Sí, nada, con el continental europeo, sí, con el Sí, mundo anglosajón es complicado. Exactamente, ya hace 20 años pronosticaba las vistas telemáticas, la industrialización de los servicios jurídicos, los servicios paquetizados, que en definitiva es lo que permite ofrecer como paquete, como productos mayores eficiencias. Y tiene The End of Lawyer, que desde mi punto de vista es una obra de referencia, hace visualizar el porqué de la innovación, qué es lo que nos procura, porque al fin y al cabo te hace entender que el servicio jurídico al fin y al cabo se puede transformar en un producto y que si todos los productos son escalables y salvando la distancia, y disculparme si a lo mejor esto a más de uno puede sonar demasiado, pueda levantar ampollas, pero al fin y al cabo es una cadena de montaje, como hizo Henry Ford con los coches. Si nosotros en definitiva terminamos tramitando los mismos tipos de asuntos, porque todos tendemos a especializarnos, te da una visión de cómo estandarizar, de cómo dividir el trabajo por partidas, por tareas, cómo implementar la tecnología y cómo en definitiva ofrecer productos, el servicio jurídico como un producto con una competitividad y una calidad extraordinaria. Sí que es cierto que este libro está en inglés, no está en español, pero merece la pena. El abogado del mañana sí está en español y Walter Kluwer, la ley, es quien tiene la versión traducida y es una versión mucho más resumida de la anterior. Si os leéis primero The End of Lawyer, el abogado del mañana ya os aportará poco. Sí que habla de los nuevos perfiles, de los abogados del futuro, de los que de las nuevas habilidades que el ejercicio de la profesión va a requerir. Y la verdad es que todas sus tesis, sus previsiones, sus teorías son realmente clarificadoras. Una obra de referencia es Legaltech, la transformación digital de la abogacía, también de la ley, dirigida por Moisés Barrio Andrés. Bueno, no es autor, es dirigida, me he equivocado y disculpadme. Cada capítulo lo escribe un profesional referente en la materia y se habla de todo, habla de la inteligencia artificial, los chatbots, la jurimetría, cómo las bases de datos cada vez incorporan mayor tecnología para ayudarnos a los abogados, la analítica predictiva, la analítica en previsión, habla de lo que es los smart contracts, habla del blockchain, habla de millones de aplicaciones de las nuevas tecnologías, de nuevos nichos de mercados que se están generando con estas nuevas modalidades de derecho y luego, en definitiva, cómo las grandes firmas o los grandes despachos ya están cambiando su forma de trabajar, porque están viendo que no podemos seguir manteniendo la forma de trabajar de hace 15 años cuando las herramientas que tenemos hoy en día no eran las que teníamos hace 15 años, no tiene sentido. Entonces también es muy inspiradora porque hace visualizar también nuevamente hacia dónde nos dirigimos. Luego he incluido una obra, la he editado, yo soy autora, recientemente se ha publicado por Walter Kluwer la ley y es Legaltech aplicado a la gestión de litigios en despacho. Hablo de todo lo que he estado hablando ahora, pero con muchísimo más detalle, de forma mucho más desarrollada, con muchos más casos de uso y más aplicaciones prácticas
en todo lo que es la gestión del litigio, que es en definitiva a lo que yo me he estado dedicando toda mi vida. Por lo que la dejo ahí porque creo que también puede servir de ayuda. Y luego otra obra de referencia, pero es densa, es muy densa y trata el panorama europeo y también está escrita en inglés, es Legal Tech, How Technology is Changing the Legal World, que es de la editorial Beck y es una obra escrita por Hartung, Bess y Herlich. Y también es muy interesante. Luego también recomiendo distintos blogs, newsletters y, por ejemplo, la guía Legal Tech de Derecho Práctico me parece una herramienta de consulta maravillosa porque te permite conocer las novedades. Oye, quiero un software de gestión, ¿cuál es el que más me puede ayudar? Ahí tienes una guía de todos los softwares de gestión que hay en el mercado. Oye, estoy buscando maneras de captar clientes, herramientas de marketing, ahí. Temas de bases de datos jurídicas, te vas ahí. Cómo automatizar temas bueno, automatización de procesos, generación de contratos, revisión documental. Ahí te va dando las distintas herramientas, porque el problema que tenemos muchas veces los abogados es que a lo mejor sabemos que se puede automatizar, pero no sabemos si existe herramienta ya que haya proveedor en el mercado que nos la ofrezca o si la tenemos que desarrollar in-house, porque eso es horroroso. O sea, para un abogado pensar que se tiene que ir a un técnico, explicarle qué es lo que quiere y que le diseñe la solución a medida, o sea, le ponen los pelos de punta a cualquiera y yo lo entiendo. Entonces, la guía Legal Tech es magnífica en ese sentido porque sirve de guía para ver por dónde empiezo. Tienes un elenco, tienes como un surtido y ahora ya pues con eso puedes hacer tu trabajo de campo, de contactar con cada uno de los proveedores, que te den presupuestos, que te den funcionalidades y con eso ver cuál se adapta mejor a tus necesidades y a tu presupuesto, por supuesto. Luego después tiene una newsletter magnífica, luego el Consejo General de la Abogacía Española tiene un blog de innovación también estupendísimo, también tiene otro blog de marketing y te da muchos inputs sobre nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías, nuevas estructuras, nuevos modelos de negocios, porque en definitiva cada uno tiene una actividad con una idiosincrasia propia y con unos requerimientos muy particulares. Entonces, en definitiva, lo que yo creo que se trata es de saber todo lo que hay y después ir depurando y ver qué es lo que me puede servir a mí y cómo me puede ayudar, porque en definitiva no todas las soluciones nos sirven a todos por igual, es decir, ni por igual, es que hay soluciones que a lo mejor a gente les sirve una barbaridad y a otros compañeros no les sirve para nada. Gracias, Rocío. Bueno, primero por no haber venido aquí a hablar de tu libro. Bueno, muchísimas gracias porque además, bueno, de los autores, saben comentaros que Moisés Barrio, bueno, participó como ponente en anteriores ocasiones, y aquí mandamos un saludo. Rocío en el día de hoy, por supuesto. Y, por supuesto, la Liga Legal T de Derecho Práctico, que, bueno, pues José María Fernández Comas ha sido, bueno, sigue siendo colaborador nuestro. Pues es una maravilla y la verdad que aquellos que tengáis un poquito de interés sobre esta materia, la guía Legal Tech es algo que, vamos, es, podríamos decir, básico para lo que ha comentado antes Rocío, cosas que a lo mejor estáis pensando que, oye, a ver si este programa o a ver si hay alguna plataforma que me permita hacer esto, la guía Legal Tech te va a dar una visión general para aquellas cuestiones que tengan que ver con el mundo del derecho, que te pueda hacer la vida más sencilla, te pueda ahorrar horas y sobre todo que os sea más efectivo vuestro trabajo. Rocío, bueno, antes de, bueno, quería darte un poco quería darte las gracias obviamente por estar esta tarde con nosotros. A todos los asistentes lo mismo, bueno, que continuéis participando y haciéndonos las preguntas y haciendo esto lo más dinámico posible, porque la verdad que vosotros sois los protagonistas. Y nada, yo te iba a ceder un último turno de palabra, Rocío, para despedir esta sesión y agradecerte personalmente tu ponencia. Pues muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que para mí es un privilegio poder compartir y es lo que me mueve cada día, es lo que me hace levantarme cada mañana con tanto entusiasmo y me hace sentir tan feliz. Porque lo que yo he aprendido a base de equivocarme, a base de noches sin dormir, en algo tan... Porque en definitiva, el derecho, el cómo interpone una demanda de divorcio, en el que las características particulares de mi cliente
tengo que regularlo de una determinada manera, siempre tienes a quien recurrir, pero en aplicación de tecnología, en cómo automatizar procesos, en cómo automatizar tareas, en cómo definir los flujos, en qué software de gestión me puede ayudar, eso nadie, o sea, poca gente, o sea, tiene a quien recurrir. Entonces, que lo que yo ya he padecido, si se lo puedo aliviar a alguien, yo para mí es la satisfacción más maravillosa. Y si encima puedo ayudar a los compañeros a que esas horas tan tediosas que dedica a picar datos, que es tan desmoralizante, que es tan destructiva, porque te consume pensando que tienes que hacer otras cosas más importantes y tienes que cumplimentar los datos para presentar el escrito que te vence. En fin, que el pensar que puedo ayudar a hacer la vida de los compañeros mucho más sencilla, más ágil y facilitar su camino, para mí es una auténtica satisfacción y para mí ha sido un auténtico privilegio estar aquí esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Nos vemos en la próxima sesión, que disfrutéis de esta semana, de lo que queda y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Así que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.